Vamos a concluir el día de hoy con esta serie que comenzamos a principios de año, que se llamó Perspectiva 2024. Sí, una serie que tuvo el propósito de darnos una nueva perspectiva en algunos asuntos de nuestra vida, una perspectiva de fe, ¿sí? Y quiero recordarte esto, que es como la idea de lo que se basó esta serie de mensajes, y es que la fe cambia nuestra perspectiva. La fe cambia nuestra perspectiva. ¿Sí estás aquí? Sí. Mira, Sergio lo comentó en la primera reunión del año, ¿no? Y quiero recordarte esto. Como creyentes, no estamos excluidos ni exentos de pasar por situaciones difíciles, por sufrimientos, por angustias, por problemas, ¿no? No estamos exentos de nada de esto, sino que más bien, al tener como creyentes nuestra fe en Cristo, nuestra fe nos debería de dar una perspectiva, aunque pasemos por situaciones difíciles, o cuando pasemos por situaciones difíciles, ¿sí? Y de esto se trata esto, de tener una perspectiva diferente, una perspectiva de fe, porque la fe cambia nuestra perspectiva. ¿Alguna vez has escuchado la frase de... ¿Has escuchado o has leído esta frase en redes sociales que dice: Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros? Sí. ¿Has escuchado esa frase? Sí. La verdad a mí me choca esa frase. O sea, o si buscas en internet, esto es lo peor, ¿no? Que si buscas en internet hay un montón de imágenes, ¿no? De esas que las tías mandan en el chat, con esa frase, ¿no? De que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Personalmente creo que Dios nos da batallas a todos. No porque seamos buenos o malos guerreros o algo así, sino porque Él en su gracia nos está moldeando y Él tiene un propósito en las cosas que vivimos. Hace poquito un amigo chocó y le tomó una foto a su carro, ¿no? A su choque, y puso en su estado ahí de WhatsApp: Dios, ya no quiero ser tu guerrero. O sea, algo así como de: Dios, ya, no, por favor, suéltame. Sí, por favor. ¿Alguna vez te has sentido así? Sí. ¿Te has sentido así como de: Dios, ¿qué te hice, no? Por favor, ya, suéltame. ¿Sabes algo? Creo que de manera consciente o inconsciente, muchas veces no le damos mucho valor a los problemas y a los sufrimientos que vivimos, a las cosas que Dios permite o a veces hasta envía a nuestra vida. Creo que muchas veces no le damos el valor que esto tiene, pues, y no creemos que llegue a haber un propósito en lo que vivimos, que venga de Dios. ¿Sí estás aquí? Sí. Ahora, si eres creyente, quizá llegas al punto, cuando pasas por una situación complicada, quizá llegas al punto de decir: bueno, pues esta es la voluntad de Dios, ¿no? Y reconoces que Dios tiene el control y reconoces que Él es soberano, y dices: esto viene de la voluntad de Dios, y pues bueno, a darle, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos hasta ahí, a veces por la misma intensidad de las situaciones que vivimos, a veces por las emociones, todo lo más, como que nos cegamos y no podemos ver o creer o ni siquiera imaginarnos que hay un propósito en eso que tú estás viviendo. Si tú no eres creyente, por otro lado, a lo mejor te pasan las cosas y dices: bueno, pues así es la vida, ¿no? Ya me tocaba. Ya no más falta que llegue un perro y ya saben, ¿no? O sea, ya, ¿no? Así, pues a darle, ¿no? Y ni modo, así es la vida y ni modo, ¿no? Pues ¿qué le hacemos? Pero yo quiero animarte el día de hoy a que puedas tener esta perspectiva este año. Quiero animarte a que tu perspectiva sea que de veras confíes en esto, que todo coopera para nuestro bien. ¿Estás conmigo? Todo coopera para nuestro bien. Vamos a ir entendiendo esta frase, ¿está bien? Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Bien, voy a leer.
Versículo 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, ¿me acompañas a orar, por favor? Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por el tiempo que tuvimos de alabanza, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, por hablarnos, Dios. Padre, gracias, Dios, porque tú eres tan bueno, tan misericordioso y tan fiel con cada uno de nosotros, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y yo te pido que bendigas este tiempo, Señor, que nos hables, que reveles algo nuevo en nuestra vida, en nuestro corazón, que pueda dar fruto, Señor. Que lo que podamos el día de hoy estar hablando aquí, Dios, que verdaderamente se ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdame a comunicar bien este mensaje. Ayúdame, Dios, y que sea tu palabra, Dios. Me pongo bajo la autoridad de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mira, esto que leímos hasta cierto punto nos muestra o nos da un poquito de luz de por qué Dios permite lo que permite para nuestra vida, ¿no? O que Él permite que pasemos por lo que pasamos. Ahora, en este pasaje, ciertamente, este pasaje es el favorito de muchos, ¿no? Y lo memorizan y todo obra para nuestro bien y cosas así. Y la verdad es de que este pasaje es un pasaje que trae mucho consuelo y mucho ánimo a la vida de un creyente. Es algo increíble lo que está aquí. Es algo muy, muy bueno y nos trae mucho descanso y mucho consuelo. Pero ¿sabes algo? Este pasaje no es para todos. Este pasaje dice que todo coopera para nuestro bien, sí dice, pero muchas veces no es ese bien que coopera para nuestro bien, es lo que nos imaginamos que es. Entonces, para entender de una mejor manera este texto y lo que quiere decir aquí, hay algunos asuntos que creo que es importante que vayamos aclarando, ¿sí? En esto. Y tengo 3 puntos para ti el día de hoy, 3 puntos que son 3 preguntas básicamente, en las que espero que con la ayuda de Dios podamos responder a este asunto de que todo coopera para nuestro bien. ¿Estás aquí? Muy bien. Punto número 1. ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Bueno, este pasaje comienza con una y, ¿no? Y sabemos, esta y nos va a conectar con todo lo que viene diciendo Pablo, ¿sí? Nos conecta con lo que viene diciendo antes. De manera que para entender qué se refiere lo que leímos, tenemos que saber qué está diciendo antes. O por lo menos identificar cuál es la idea de lo que viene diciendo antes Pablo. Si tú lees el versículo el capítulo 8, en el versículo 18, fíjate lo que dice. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Versículo 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Versículo 23, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Versículo 26, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Te das cuenta? No sé si identificaste algunas cosas, pero lo que Pablo está hablando antes de llegar a lo que leímos es acerca del sufrimiento, de las aflicciones, de nuestra debilidad, ¿sí? De eso está hablando, y no solamente antes, sino que también va a continuar hablando de esto. Fíjate, el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo viene hablando de angustia, de sufrimiento, de aflicción y continúa hablando de eso. Y lo que leímos está en medio de esta idea. ¿Sí? ¿Estás aquí? Sí. Entonces hay sufrimiento por arriba, sufrimiento por abajo. ¿De qué es el sándwich? De sufrimiento, ¿no? De aflicción, de esto. Esta es la idea que viene manejando Pablo, ¿sí? Todas las cosas se refiere principalmente en este pasaje a los sufrimientos y a las aflicciones que vivimos, que pueden pasar en nuestra vida.
Todas las cosas se refieren a eso, principalmente se refieren a eso, pero esta es la idea que Pablo viene marcando. Sin embargo, la palabra que Pablo utiliza no es particularmente los sufrimientos nos ayudan a bien, sino que es todas las cosas, ¿sí? Su idea viene en este camino, pero él usa una palabra que es todo, y todo es todo, ¿no es cierto? De manera que enfermedad, salud, éxitos, fracasos, escasez, abundancia, absolutamente todo lo que vivimos, Dios lo permite, y algunas cosas Él mismo las envía con un propósito, ¿sí? Y Él hace que todo coopere, todo esto que vivamos, para nuestro bien. Pero no pierdas la idea que principalmente la idea, el hilo de pensamiento que viene aquí es sobre sufrimiento y aflicciones. ¿Estás aquí? De manera que si decimos que todo, principalmente sufrimientos y aflicciones, ayuda a nuestro bien, necesitamos definir también qué es el bien o a qué se refiere el bien. Punto número 2. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Mira, antes de contestar esta pregunta, la palabra aquí para cooperar, en el idioma original, en griego, esta palabra es sunergeo. De ahí viene la palabra sinergia. Ahora, sinergia, si tú buscas, hace rato nos hablaban de San Google, ¿verdad? Si tú buscas ahí qué significa sinergia, o vas a la Real Academia de la Lengua Española y buscas qué significa sinergia, esta es la definición. Acción, fíjate bien, acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Lo voy a leer nuevamente. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Mira, imagínate esto, hay dos cosas, ¿no? Dos causas. Una, dos. Que buscan una meta, buscan tener un resultado, ¿sí? Individualmente una va a aportar algo para llegar ahí y la otra va a aportar otro poquito para llegar ahí y van a tener un resultado, ¿no es cierto? Bueno, en la sinergia básicamente es, consiste no de que de manera aislada se aporte para algo, sino que en conjunto se logre un efecto mayor. No es como yo pongo y tú pones, no, es que todo trabajando, cooperando como engranes, algo así, se logra un resultado mayor. No es un 2 más 2 es 4, ¿sí me explico? No es de manera aislada lo que se aporta en cada situación, sino que es como la acumulación de todo lo que logra un efecto mayor. ¿Sí estás aquí? Sí. Esto es lo que Dios hace por cada creyente. Él hace que en su soberanía y en su providencia todas las cosas que vivimos, todo coopere para lograr un efecto mayor en nosotros, un bien mayor en nosotros, ¿sí? Que de lo que hubiera conseguido cada cosa individualmente. Que coopere en las cosas, que trabaje todo como un mecanismo, como algo que Dios está dirigiendo para nuestro bien. Y yo la verdad, iglesia, no sé si... O sea, no sé si te cae el 20 de esto, pero yo, en serio, esta es una de las cosas que más me han maravillado últimamente. O sea, pensar en la profundidad de esto es algo, de veras es algo increíble. O sea, todo lo que te pasa en tu vida, en un día, todo, Dios lo está orquestando, lo está trabajando para tu bien. Si se te cruza en la avenida un carro y se te echa el carro encima, ahí hay algo de Dios, ¿no? Si traes prisa y resulta que la persona más lenta del mundo va delante de ti, ya te desesperas, y Dios, ¿qué te hice? ¿Por qué me pusiste a este aquí? Hay algo trabajando ahí. Si te ganaste la lotería, hay algo ahí. O sea, absolutamente todo lo que vivimos en nuestra vida tiene un plan, tiene un propósito. Y coopera en conjunto para nuestro bien. Si alguna vez tú has considerado que tu vida solamente es un asunto de azares del destino, de coincidencias, ¿no? De que el universo fluyó y cosas. Si alguna vez has considerado que tu vida no tiene ni pies ni cabeza o algo así, déjame decirte que en Cristo todo lo que te pasa tiene sentido. Y no hay nada que se eche a la basura.
todo coopera para nuestro bien. Ahora, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Ese es el asunto. ¿Cuál es el bien? Bueno, pues algunos dirán, pues el bien es el bien, ¿no? Lo que te haga bien. Lo que te haga bien. Pues sí, pero fíjate, este asunto pudiera sonar como todo coopera para nuestro bien. A ver si me sigues. Pudiera sonar como una de esas frases motivacionales, positivistas, súper flacas, ¿no? De superación personal, ¿no? De que, pues sí, todo fluye, abrázalo, déjate llevar, ¿no? Y todo va a estar bien. O sea, fíjate, habrás escuchado estas frases. Todo pasa por una ¿qué? Todo pasa por una razón. Por cada puerta que se cierra, hay una que se ¿qué? Que se abre. ¿Nos ponemos filósofos o no? Cada final es un nuevo comienzo, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Después de la tormenta, esa es una, y la otra es, sale el arco iris. O sea, lo que no te destruye te hace más que. ¿Crees que esta frase pudiera sonar, todo coopera para nuestro bien, pudiera sonar algo así? Fíjate, la verdad sí me dio mucha risa cuando estaba preparando esto, porque en internet encontré como la frase mamá de todo esto, ¿no? Fíjate. Después de la lluvia, un arco iris. Después de la tormenta, la calma. Y después de un final, un nuevo comienzo. O sea, quien hizo eso nada más pegó todas las demás, ¿verdad? Pero bueno, ahí tienen una frase para que le pongan un piolín y se la manden a su familia. Puede sonar esto de que todo coopera para nuestro bien como una de estas cosas, ¿no? Y creo que si somos honestos, muchos de nosotros que conocemos este pasaje, llegamos a caer en el error de pensar que es algo parecido a estas frases, ¿sí? Que si Dios nos quita uno, nos va a dar dos. Que si pierdo mi trabajo es porque Dios tiene un trabajo mejor para mí. Y a lo mejor tú lo has dicho, ¿no es cierto? A alguien. Hey, es que ánimo, esto te pasó porque Dios tiene algo mejor para ti. Que si me chocaron el bocho es porque Dios me va a dar un Ferrari. Que si el sapo gordo verde de tu novio te dejó es porque Dios tiene un príncipe azul para ti. O sea, ¿de veras es así con Dios? ¿De veras es así? No, iglesia, no es así. Y hay muchas iglesias hoy en día que comparten estas ideas de prosperidad, ideas que estás tú pasando un mal tiempo económico, tú sigue dando y tú trae todo lo que tengas y prepárate porque Dios te va a dar en abundancia y la lluvia de bendiciones. Y esta cosa que se llama palabra de fe, que en serio yo creo que esto es algo que viene de Satanás, o sea, y lo digo así, que declares que si estás pobre, que si eres pobre es porque Dios te quiere, es porque no tienes fe. Básicamente, que si te enfermas es porque no tienes fe. Que todo lo que declares y todo lo que decretes con fe se va a hacer en tu vida. Y que tu fe y tus decretos mueven la mano de Dios y el poder de Dios. Iglesia, nadie manipula a Dios. Con decretos, sin decretos, nadie puede manipular a Dios. Nadie puede hacer que Dios haga algo que Él en su voluntad y en su soberanía no quiere hacer. Decretes y hagas lo que quieras. No es así con Dios. No es así, y muchas veces vivimos año tras año con la perspectiva de que el bien último en nuestra vida tiene que ver con vivir cómodamente en este mundo, con que Dios nos dé todo lo que queremos, ¿sí? Con no batallarle, con no sufrirle, con no estar apretados en energía, en tiempo, en espacio, en mente, en emociones. No, es que no somos felices en este mundo. ¿Por qué? Porque el bien último tiene que ver con que seas feliz. Y muchas veces llegamos a creer este asunto. Ahora, no estoy diciendo que tienes que ser un mártir o algo así, no. Pero a veces llegamos a creer que el bien que Dios quiere para nosotros es eso: comodidades, lujos, cosas materiales, que la pasemos bomba en este mundo. Y la verdad es que no es así.
No estoy diciendo que está mal que tengas cosas buenas, no estoy diciendo nada de eso, ¿sí? Ahora, si tu perspectiva está en buscar las cosas materiales, bueno, eso sí es otro asunto y creo que ahí sí hay una bandera roja que se puede aclarar, pero no es así. El asunto es, ¿cuál es el bien? Porque una cosa es lo que tú consideras que es bueno y que te hace bien a ti, y otra cosa es lo que Dios en su voluntad, en su perfecta voluntad para tu vida, quiere obrar en tu vida para tu bien, según su propósito, según su voluntad. Y yo no creo, no solo no creo, estoy seguro que Pablo aquí en este pasaje, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta de Romanos, estoy seguro que él no estaba pensando en un bien materialista y superficial que muchas veces tú y yo llegamos a creer. ¿Cuál es el bien entonces? Bueno, este mismo pasaje lo dice, fíjate. Todas las cosas cooperan para bien. Hay un bien, ¿sí?, que sucede y que coopera. Todas las cosas cooperan para lograr eso, un bien. Después dice, para los que son llamados conforme a su propósito, al propósito de Dios para tu vida. A ver si me logras, si logramos moldear esta idea. Mira, hay un propósito, sí, en que Dios te haya llamado, hay un objetivo final, de manera que podemos decir que si hay un objetivo, sí, y todo coopera para el bien, entonces estamos hablando que el propósito que hay va a definir el bien último de Dios en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Sí, lo voy a repetir, si hay una meta que Dios quiere lograr en tu vida y el propósito es llegar ahí, ese es el bien, básicamente. Ese es el bien. ¿Cuál es el bien? Ok, versículo 29, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Ser hechos conforme a la imagen de Cristo, ser más como Jesucristo. Ese es nuestro bien. Ese es el bien último que Dios quiere para tu vida. Su carácter en nuestra vida, en nosotros, el carácter de Cristo, Jesús mismo en nosotros, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Mira lo que dice, o escucha más bien lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, hablando sobre las pruebas, ¿no? Ahí viene Santiago, comienza a hablar sobre las pruebas. Y fíjate lo que dice: hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Este asunto de perfectos, ¿sí?, tiene que ver con completos, con plenos, completos, plenos, maduros, ¿sí? Este es un asunto de carácter, sin que les falte nada. No es un asunto de que no te va a faltar nada, que no vas a tener para las papitas. Es un asunto de carácter aquí. ¿Quién es el estándar del carácter de plenitud, de madurez, que no le falta nada? Jesucristo. Santiago viene hablando de sufrimientos, de pruebas, ¿no? Cuando sean probadas su fe en aflicciones, en pruebas. Yo lo diría de esta manera. Santiago pudiera estar diciendo, esto es lo que yo opinaría: tengan alegría cuando les vaya mal o cuando tengan sufrimientos en su vida, porque ahí se está desarrollando el carácter de Cristo en ustedes. Por eso este pasaje termina diciendo, de Romanos, termina diciendo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque Él es la medida, Jesús es la medida, ¿sí? No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle, Jesús es la medida. Él es, por así decirlo, como el molde en el que cada creyente está siendo transformado conforme a su imagen, su carácter, ¿sí?, a la estatura del varón perfecto. Y ciertamente esta tarea o esta transformación que en la que estamos, esta obra en proceso, no va a terminar aquí. No va a terminar aquí. Algún día Jesús va a regresar, y si tú pones tu fe en Él y has puesto tu fe en Él, tú debes estar seguro de esto. Jesús va a regresar y nos va a llevar. Así como Él resucitó, siendo el primero en resucitar, ¿no? Resucitaremos también nosotros. Así como su cuerpo fue glorificado, nuestros cuerpos serán glorificados. Esta obra es una obra en proceso. Estamos siendo cada vez más como Cristo. Y hasta que Él venga y estemos con Él, la obra se completará. Pero
regresando al punto del bien y de todas las cosas, podemos decir que todas las cosas entonces son aquellas cosas que están destinadas no a hacerte descansar, no a las cosas buenas, ¿sí? No al disfrute de la carne y de las cosas placenteras de la vida. Todas las cosas no son todas las cosas que te dejan igual, sino que son todas aquellas cosas en tu vida que te empujan, que te forjan, que como mazo, ¿no? Como que te van moldeando, todas esas cosas que te van llevando al carácter de Cristo. ¿Sí estás conmigo? Y Dios hace que todo lo que vivimos coopere, obre, trabaje en sinergia, en conjunto. Lo bueno, lo malo, todo lo que vivimos esté trabajando para forjar el carácter de Cristo en ti. Que ese es el bien último de Dios para nosotros, su propósito en nosotros, por el cual fuimos llamados. De manera que te animo a que tengas esta perspectiva. Todo lo que te pasa en la vida, te debe llevar o está dirigido a llevarte y transformarte para ser más como Cristo. Ahora, esto es un asunto importante porque esta verdad tan increíble es para todo ser humano en la tierra, para cualquier persona. Bueno, punto número 3. ¿A quién está dirigido este pasaje? Dice, y sabemos. ¿Quiénes saben? Los creyentes, los cristianos, ¿sí? Con certeza saben esta verdad y sabemos, ¿no? Los creyentes, cristianos, a este grupo de cristianos creyentes, Pablo los va a describir de dos maneras. Fíjate, la primera es los que aman a Dios. Ojo, porque Pablo no está diciendo los que creen en Dios, los que simpatizan con Dios. Esto está dirigido a los que aman a Dios. Porque una cosa es decir que crees en Dios y otra cosa es decir que amas al Señor. Una cosa es decir que tienes fe, que sí crees, ¿no? Que existe un Dios, que existe Jesús. Y otra cosa es verdaderamente. Hace unas semanas estaba escuchando un mensaje de un pastor que se llama el doctor Miguel Núñez, ¿no? Y él decía, una cosa es tener fe y otra cosa es poseer esta fe. Y esta es la idea de esto. Una cosa es decir que crees y otra cosa es decir que le amas. Amar tiene que ver con conocerle personalmente. Amar tiene que ver con tener una relación íntima con Dios, con confiar en Él, tener fe en Él, pero de tal manera, ¿sí?, que confías en Él, tienes fe en Él para abandonar toda tu vida a Él. ¿Estás aquí? Para entregarle tu pasado, tu presente, tu futuro, confiar en Él para tu salvación, confiar en Él para la vida eterna, confiar en Él para el perdón de tus pecados. Toda tu vida, toda tu fe, toda tu confianza depositada en Él. De manera que una confianza, un amor que trae confianza tan grande, va a poder confiar en que todas las cosas, absolutamente todo, Dios lo está llevando a cabo por su propósito, por su plan, para nuestro bien. Pero habla del amor aquí. Fíjate, Charles Spurgeon dice, Charles Spurgeon fue un predicador inglés de hace muchos años, ¿no? Y este hombre fue conocido como el príncipe de los predicadores, o bueno, así le apodaron, ¿no? Pero bueno, este hombre con más respeto para Spurgeon, este hombre dijo esto, fíjate, dice, la mejor y más brillante parte del amor del cristiano surge bajo algunos problemas abrumadores. Lo leo de nuevo, la mejor y más brillante parte del amor del cristiano, o sea, del amor de un creyente hacia Dios, surge bajo algunos problemas abrumadores. Porque mira, un creyente, un verdadero creyente, ¿sí?, que ama al Señor, viva lo que viva, aunque no lo entienda,
sea bueno o sea malo, se enferme o se gane la lotería, viva lo que viva, sigue amando al Señor. Sigue amando al Señor. No sé si tú has estado ahí, pero yo he estado ahí, en lugares donde no entiendo lo que me está pasando y de alguna manera odio las cosas que me están pasando y no sé cuándo se van a acabar o no puedo ver el final de las situaciones. Y aunque a veces, y lo digo honestamente, aunque a veces digo, Señor, ¿qué onda, no? Y de repente digo, ¿por qué está pasando esto? O qué, o sea, o como al principio, ¿no? ¿Qué te hice, no? Aún así, sigo amando al Señor. ¿Has estado en esto? ¿Te ha pasado algo así? Mientras que otras personas que dicen ser creyentes, al enfrentar problemas, situaciones, se alejan y se olvidan de Dios. Y sabes, esto más bien creo que termina por evidenciar que no había una fe verdadera, no había un amor genuino por Dios. Piénsalo, aunque este ejemplo sea muy, ¿no? Imagínate, ¿no? Se casa fulana y fulano. Bueno, imagínate que mi esposa y yo, ¿no? Para hacerlo más realista. Imagínate que de repente se me acaban los millones, que no tengo. Pero imagínate que me quedo sin nada, ¿no? Y mi esposa me deja porque ya no tengo dinero, porque se me acabó, porque la estoy pasando mal, porque no hay trabajo, porque cualquier cosa. ¿Creen que hay ahí verdaderamente un amor genuino? O que ya me enfermé, ¿no? ¿Sabes qué? Me quebré el pie y nunca voy a volver a caminar y me tiene que cuidar y luego me abandona. ¿Creen que hay un amor genuino? Aunque este ejemplo sea muy básico y muy terrenal, ¿sabes algo? Muchas veces muchas personas son así hacia Dios. Y más bien demuestra que no había un amor genuino cuando se olvidan y se alejan de Dios. Ahora, este pasaje está dirigido a creyentes, cristianos que aman a Dios, pero esta es una perspectiva que Pablo nos da así, sí, de manera horizontal, de manera terrenal. Pero hay otra manera que Pablo describe a este grupo de creyentes con una perspectiva vertical, una perspectiva divina. Fíjate cómo dice: los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Los que son llamados. ¿Sabes algo? Si tú has sido llamado por Dios, Él te ha llamado a ti. No es un asunto que tú escogiste a Dios, es que Él te llamó a ti. Él te invitó, Él te dijo: hey, aquí está la vida eterna, ven. Él te atrajo a Él. Y la manera en la que Dios nos llama es por medio del Evangelio de Jesucristo. Y estas dos maneras en que Pablo describe a los creyentes, los que aman a Dios y los que son llamados, bueno, ¿cómo interactúan entre ellas? ¿Cuál va primero, el amor o el llamado? ¿Cómo van en conjunto esto? Bueno, Pablo también lo responde. Fíjate, versículo 29, porque a los que, sigue hablando del mismo grupo, ¿no? Creyentes que aman a Dios, que han sido llamados, esos que de antemano conoció, versículo 29. Y este asunto de antemano conoció, no es un asunto como de Él se sabía tu nombre antes que tú lo conocieras a Él, ¿no? O imagínate que tú conoces a... díganme un artista favorito que tengan. Que como esto está siendo grabado no voy a decir eso, pero... Bueno, imagínate que conoces a tu artista favorito, ¿no? Y llegas y le dices: ¿qué onda, no? Yo ya sé todo de ti, wow, qué increíble, sé cómo te llamas, cuántos hijos tienes, cuándo cumples años, bla, 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 wow. Y el otro te voltea a ver y dice: ¿y tú quién eres, no? O sea, esto de antemano conocido no se refiere a eso, no es mera información este asunto. Esta idea viene desde el Antiguo Testamento, desde antes de Cristo. Mira, hay varias referencias, pero te voy a dar nada más una. El libro de Amós, capítulo 3, versículos 2 dice: a vosotros, este es el Señor hablándole a su pueblo, ¿no? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice: a ustedes, pueblo de Israel, solo a ustedes he conocido de entre todas las familias de la tierra. ¿Es porque Dios no conocía a todas las familias de la tierra?
Pues no, claro que no. Dios conocía a todas las familias de la tierra, Él las hizo, ¿no? Este asunto de conocer tiene que ver más bien con un asunto de solamente a ustedes los he escogido, los he amado, los he cuidado, los he preservado, solamente a ustedes, ¿sí? De manera que esto de que a los cristianos Dios los conoció de antemano se refiere que desde la eternidad pasada, o sea, desde antes que iniciaran los tiempos, Dios ya te había conocido, te amaba y te cuidaba. Qué increíble, te había escogido. Desde antes, ¿sí? O sea, no desde antes de que nacieras, o sea, desde antes de que se formaran los tiempos. Dios no ve el tiempo como tú y yo lo vemos, no es lineal para el Señor. O sea, tú ya estabas en el corazón de Dios. O sea, sí estás aquí. Y no solamente te escogió, sino que te predestinó. Mira, a lo mejor tú no crees mucho en Dios, a lo mejor es la primera vez que escuchas un mensaje así, no sé, pero ¿sabes algo? Si Dios te está llamando, déjame decirte que no eres tú quien va a comenzar una relación con Él. Dios es el que comienza las cosas con nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes Él nos conoce. Y dice predestinó también. Esta palabra en griego, la idea que da es que el Señor puso límites alrededor de aquellos que iba a llamar, como una cerca, como un círculo, delimitó a aquellos que iba a llamar, de manera que todo lo que vivamos, ¿sí?, Él nos ha escogido, nos ha llamado desde antes, ha puesto un círculo y todo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en nosotros, el propósito de sernos más como Jesús. De manera que si Dios comenzó todo esto con nosotros, nuestro amor solamente es una respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Sí estás aquí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y este asunto que Él nos haya llamado, que nos haya amado y que ahora respondamos en amor con Él, respondamos amándole y entregándole nuestra vida. Esto es algo no sé si me está siguiendo, pero esto es algo increíble, iglesia. De verdad, pensar, de veras darnos cuenta o hasta donde podamos llegar, desde dónde Dios nos ha escogido, desde cuándo Dios se había fijado en ti. Pero ¿sabes algo? Este asunto de amar al Señor, porque esto pudiera sonar como, sabemos que para los que aman a Dios, y pudiera ser como generar ciertos asuntos como de yo sí amo al Señor, por eso me va tan bien en la vida, ¿no? O generar cierto asunto ahí como de muy súper espirituales y cosas así. Iglesia, si somos honestos, nuestro amor por Dios es imperfecto. Y muchas veces no somos tan fieles a Dios como decimos que somos. Y muchas veces no hacemos lo que decimos que creemos, ¿no es cierto? Pero tú necesitas entender, tú y yo necesitamos entender esto todo el tiempo. Todo el tiempo Dios comenzó las cosas con nosotros y Dios no cambia y su amor permanece. Y si Él te ama y te ha llamado, o el día de hoy te está llamando, no es porque haya nada bueno, nada especial en cada uno de nosotros. No es porque yo tenga barba y a lo mejor tú tengas músculos, aunque yo también... No es porque haya nada bueno, nada especial en nosotros. Es únicamente por su misericordia y por su gracia, por su buena voluntad, por su gran amor por nosotros. Y podemos estar seguros, sí, que aunque nuestro amor sea imperfecto, Él es fiel para terminar la obra que comenzó en nosotros. ¿Estás conmigo? Mira, con esto quiero comenzar a cerrar. William Hendrickson dice esto, ¿no? Él, de alguna manera, este pasaje que leímos el día de hoy, lo toma, lo parafraseó de esta manera, ¿no? Dice,
sabemos que a los que aman a Dios y lo hacen a causa de la obra de Dios en ellos, o sea, en respuesta, un amor en respuesta, obra determinada por su soberano propósito de elección, o sea, desde los tiempos, a estas personas todas las cosas colaboran para bien. Y quizá dices, bueno, a lo mejor estás aquí el día de hoy, o a lo mejor escuchas este mensaje y dirás, bueno, pues yo apenas estoy ahí como conociendo de Dios, yo apenas estoy ahí como simpatizando con la fe, a lo mejor, pues ahí más o menos, ¿no? O sea, ni tan así ni tan acá. Quizá crees en Dios, pero nunca has decidido entregarle tu vida a Cristo y nunca has decidido seguir a Jesús. Y a lo mejor puedes pensar, bueno, si esto es nada más para creyentes, para cristianos, ¿qué hay para mí? Suena muy hermético, ¿no? Suena muy selectivo este asunto. Entonces yo no puedo esperar que Dios haga que las cosas también cooperen para mi bien. A lo mejor te puedes preguntar eso y bueno, si tú te preguntas si puedes esperar que Dios haga que todas las cosas funcionen para tu bien y no eres cristiano, yo te diría, pues no puedes esperar eso. ¿Por qué? Porque si el bien último es ser hechos conforme a la imagen de Cristo y tú no crees en Cristo y no has decidido seguir a Jesús, pues no cuadra, ¿no? No funciona el asunto. Pero sabes, sí hay buenas noticias para ti. Si el día de hoy tú estás simpatizando solo con la fe, si nunca has entregado tu vida a Jesús, quiero decirte que hay buenas noticias para ti, ¿sí? Y es que el amor de Dios, esta elección, este asunto de que Dios ha amado al mundo no es un asunto de unos cuantos nada más. La Biblia nos enseña esto. Mira, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuáles son las buenas noticias para ti, para mí, para toda la humanidad? Que tú y yo necesitamos escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar que Dios nos ama y Cristo murió por nuestros pecados. Y en Él conocemos el amor de Dios por nosotros. No porque hubiera algo especial en nosotros, sino por su amor y su misericordia. Y porque al igual que toda la humanidad ha habido para ver, todos necesitamos a un Salvador, todos necesitamos de Jesús. Alguien que nos ponga a cuentas con Dios, que pague nuestras ofensas a Dios. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que el pecado, esas transgresiones, ese actuar, ese pensar, ese decir que hacemos que va en contra de la naturaleza de Dios, ese pecado, ¿sí?, nos separa, nos aleja de Dios, nos impide acercarnos y tener una relación con Él. Pero en Cristo Jesús esos pecados pasados, presentes y futuros por haber son perdonados. Y podemos acercarnos a Dios, tener una relación con Él y verdaderamente comenzar una relación cercana, íntima con Dios, con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si tú el día de hoy pones tu fe en Cristo, si tú decides confiar en Él, para tu futuro, para tu salvación, vida eterna, pero también en tu presente. Confiar en Cristo en tu presente de tal manera que puedas cambiar tu mentalidad y decir, ya no quiero vivir así, ahora quiero vivir para honrar a Cristo en mi vida. Ahora quiero aprender de Jesús y seguir a Jesús. Si tú puedes confiar en Jesús de tal manera que puedas hacer esto y puedes entregarle tu vida, entregarle tu corazón, rendir tu vida a Él, tú puedes comenzar una relación con Cristo y con Dios como padre, como hijo, como hija. Si Dios te está llamando y si hay algo en ti que te está diciendo, si Dios te está llamando el día de hoy, yo te digo en serio, no lo ignores, no endurezcas tu corazón a esta verdad. Entrégale tu vida a Cristo y comienza a vivir el propósito que Dios tiene para ti, por el cual fuiste creado, creada. De manera que puedas llegar a experimentar que todo coopera para tu bien. Con esto termino, iglesia.
Los que aman a Dios verdaderamente confían en Él, creen y saben que todo lo que les pase en la vida es Dios trabajando en ellos conforme a su propósito, que es ser hechos conforme a la imagen de Jesús. De manera que aún en sufrimientos amamos a Dios y confiamos en Él. Aunque no podamos entender su plan, aunque no veamos resultados inmediatos de su obra en nosotros, aún así le amamos y con toda seguridad podemos decir que todo coopera para nuestro bien. Iglesia, que esta sea nuestra perspectiva este año. Escuchamos mensajes de esta pequeña serie sobre que este año tengamos una perspectiva de gratitud, de adoración, de alabanza a Dios, una perspectiva de entender que aunque todas las cosas cambien, sus promesas y su amor permanecen con nosotros, una perspectiva de oración, ¿sí? De perseverar en la oración. Y ahora yo te animo a que nuestra perspectiva este año sea que todo coopera para tu bien, que tengas esta perspectiva no de que no hay mal que por bien no venga, no de que si una puerta se cierra otra se abre, sino de que todo lo que vayas a vivir desde ya está trabajando Dios en tu vida para llevarte al carácter de Cristo. ¿Me acompañas a orar?